Centralnoticias.cl, CN Televisión presentan Ciudadano al Día. Muy buenas tardes, estimados vecinos y vecinas de la comuna de Panguipulli y sus localidades. Hoy damos inicio a un nuevo capítulo, a un nuevo programa de su espacio, Ciudadanos al Día. Un espacio donde podemos conversar, reflexionar y entregar información relevante en lo relacionado al acontecer del ámbito ciudadano. Como ha sido ya tradición durante los últimos capítulos, hemos venido trabajando aquellas normas que ya se están aprobando al interior del Pleno de la Convención Constitucional, previo trabajo, previa aprobación en el trabajo de las comisiones. Hay que recordar en ese sentido que la Convención Constitucional está constituida por 7 comisiones de trabajo. Por lo tanto, en la medida que cada una de estas mesas de trabajo, de estos espacios, se van generando aprobaciones de normas que luego pasan al Pleno. ¿Y qué implica eso? Que hacia al interior del Pleno de la Convención Constitucional, obteniendo 103 o más preferencias, efectivamente se logra que pase al borrador oficial de la propuesta de la nueva Constitución Política de la República de Chile. Ya en ese ámbito ya tenemos fijado ya una fecha concreta donde se va a desarrollar el referéndum o plebiscito de salida, donde la ciudadanía a nivel nacional va a tener la opción de aprobar o rechazar dicha propuesta que está elaborando la Convención Constitucional. En este contexto es de suma relevancia señalar que esta votación va a ser obligatoria, es decir, todos los ciudadanos y ciudadanas de 18 o más años van a estar obligados a asumir esta responsabilidad histórica, por cierto, en términos de asistir a los diferentes locales de votación, tanto en Panguipulli, la región y a nivel nacional. Así que en ese sentido hay que estar muy atentos respecto a los locales de votación que nos corresponde sufragar. En este marco también es menester señalar que se amplió el plazo para el cambio de domicilio. Es decir, hasta el 1 de mayo está fijado el plazo para aquella persona que por distintas razones de carácter laboral, familiar o personal está en otro sitio, en otro espacio, en otro territorio, por lo tanto requiere cambiarse, lo puede hacer ingresando a www.cervel.cl, se busca el banner correspondiente al cambio de domicilio para que así no tenga ninguna dificultad, ningún impedimento para que pueda votar ese día 4 de septiembre, donde se va a llevar a cabo el referéndum o plebiscito de salida, donde todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos en esta ocasión la obligación de votar. En consecuencia, tenemos que estar preparados. ¿Y cómo nos preparamos? Justamente a través de este tipo de instancias, a través de este tipo de espacios, donde informamos, donde conversamos respecto a aquellas normas que ya están siendo aprobadas por las distintas comisiones de trabajo y que posteriormente pasan a votación del Pleno, es decir, de los 155 convencionales constituyentes que tienen la opción clara y concreta de aprobar o rechazar estos espacios, estas iniciativas y que pasan al borrador oficial o propuesta que se va a dirimir, se va a sufragar a partir del 4 de septiembre, donde claramente todos los chilenos y chilenas vamos a tener la oportunidad histórica de participar de manera concreta en la fijación y el establecimiento de esta nueva Carta Fundamental que debiera regir ya los destinos de nuestro país, lo más cierto a partir del próximo año. Así que un desafío interesante, propio del quehacer ciudadano, donde justamente todos los vecinos y vecinas a nivel nacional han sido protagonistas para que este evento de carácter histórico se desarrolle, se plasme y así puedan participar y velar por una nueva Carta Magna que justamente establezca lo que vamos a conversar a continuación. Fundamentalmente está alineada a que podamos establecer sólidos derechos sociales fundamentales y que claramente asegure una mejor calidad y condición de vida para el conjunto de la población a nivel nacional. Dicho esto, vamos a proceder a analizar lo que ya ha sido aprobado durante los últimos días, durante las últimas semanas, en materia de justamente de una de las comisiones más relevantes, más significativas, que tiene una alta tasa de participación en términos de la cantidad de convencionales constituyentes que participan en ella. Ya la semana pasada describíamos que son
alrededor de 33 los convencionales constituyentes que son parte de la Comisión sobre Derechos Fundamentales y que claramente es la que genera mayor atracción, mayor atención por parte de la ciudadanía a nivel nacional. Entonces vamos a proceder a conocer qué aspectos ya han sido aprobados por el Pleno de la Convención Constitucional, es decir, que han obtenido la preferencia de 103 o más convencionales constituyentes que han votado favorablemente por estas normas. Procedemos. En virtud del oficio número 669, que comunica normas aprobadas por el Pleno que deberán incorporarse en el proyecto de Constitución, esto fue aprobado el 31 de marzo de 2022, dice relación con el artículo 2. ¿Y qué señala este artículo? La cláusula de obligaciones generales y sujetos obligados. ¿Qué quiere decir esto? El Estado debe respetar, proteger, garantizar y promover la plena satisfacción y ejercicio de los derechos fundamentales, así como adoptar las medidas necesarias para eliminar todos los obstáculos que pudieran limitar o entorpecer su realización. Toda persona, institución, asociación o grupo deberá respetar los derechos fundamentales conforme a la Constitución y las leyes. Así que en ese sentido es muy relevante que ya haya sido aprobado por el Pleno de la Convención Constitucional. Y en este orden de ideas también es importante entender la concepción, la definición de qué entendemos en términos normativos por los derechos fundamentales. Y estos básicamente se ligan a lo siguiente. De acuerdo al apoyo que tenemos de las láminas, vamos a ir también dilucidando lo que implica este concepto, esta definición que claramente es altamente esperada por la ciudadanía. Por lo tanto, entendemos por concepto de derechos fundamentales aquel conjunto de derechos subjetivos y garantías reconocidos en la Constitución y tratados internacionales como propios de las personas y que tienen como finalidad prioritaria garantizar la dignidad de la persona, la libertad, la igualdad, la participación política y social, el pluralismo o cualquier otro aspecto fundamental que afecte al desarrollo integral de la persona en una comunidad de hombres y mujeres libres. Esto básicamente se relaciona con aquellos ámbitos que justamente la ciudadanía ha trabajado y ha planteado de manera muy seria y responsable y que tienen vinculación básicamente con los derechos de acceder a la salud, a la educación en todas sus esferas, llámese preescolar, básica, media y superior. También el derecho legítimo a la vivienda, donde innumerables comités y personas que participan de estas instancias han también hecho sus propuestas al interior de la Convención Constitucional, planteando normas justamente que han sido aprobadas y que ya van a ser prontamente materias de derecho en términos de ser aprobadas en el marco de la nueva Constitución. También el derecho a la seguridad social es parte de los derechos fundamentales, donde está inmerso a su vez los sistemas previsionales, porque hoy en día tenemos claridad, ya hace desde una década a la fecha, que las administradoras de fondos de pensiones, más conocidas como AFP, no han dado resultados, no han dado el óptimo espacio y proyección que se aspiraba en términos de una jubilación digna para todos aquellos adultos y adultas mayores que han trabajado durante toda una vida y que claramente merecen por un acto de justicia humana tener una jubilación correspondiente que les permita desenvolverse y satisfacer sus necesidades básicas. Situación que con las jubilaciones de la AFP no se han dado. Por lo tanto, es una aspiración muy potente y ya fue aprobado por la Comisión sobre Derechos Fundamentales y esperamos que durante esta o la próxima semana sea también aprobado por el Pleno de la Convención Constitucional, es decir, por los 155 convencionales constituyentes, donde de ese total se espera que al menos 2/3, es decir, 103 o más convencionales constituyentes, logren aprobar de manera definitiva estos aspectos que estoy señalando, para que así pasen al proyecto definitivo o borrador oficial de lo que se va a constituir como la nueva Constitución para Chile y en la cual, como ciudadanos y ciudadanas, tenemos que votar el próximo 4 de septiembre. Ojo, de manera obligatoria. Esto va a ser obligatorio para todos los ciudadanos a nivel nacional. Por lo tanto, es deber nuestro a su vez de informarnos en este ámbito. ¿Qué también se ha aprobado? El artículo 6, que dice vinculación con la titularidad de los derechos. Es decir, las personas naturales son titulares de derechos fundamentales. Los derechos podrán ser ejercidos y exigidos individual o colectivamente. Los pueblos y naciones indígenas
también son titulares de derechos fundamentales colectivos. Y algo también muy relevante, muy significativo, la naturaleza será titular de los derechos reconocidos en esta Constitución que sean aplicables. Por lo tanto, hay elementos sustantivos que ya están siendo incorporados en cada uno de aquellos aspectos que dicen relación con el desenvolvimiento humano y también nuestro vínculo, nuestro espacio de mayor relación con la naturaleza. También, de acuerdo al apoyo que tenemos de las láminas, también fue aprobado el artículo 7º. ¿Y qué señala este artículo? Básicamente lo siguiente, de acuerdo a lo que vamos observando, lo que vamos leyendo e informándonos a partir de las láminas. ¿Qué dice el artículo 7º? Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y cosmovisión. Este derecho incluye la libertad de profesar y cambiar de religión o creencias. Esto es sumamente significativo porque se habían generado ahí algunas confusiones al respecto de que iban a haber limitaciones o restricciones respecto a la libertad de pensamiento, a la libertad de conciencia, lo cual queda claramente plasmado que no es así. Por lo tanto, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y cosmovisión. Este derecho incluye la libertad de profesar y cambiar de religión o creencia. Por lo tanto, ninguna religión ni creencia es la oficial del Estado, sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio en el espacio público o privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas espirituales y la enseñanza. Esto básicamente quiere decir que queda establecido de manera clara, de manera sólida, que toda persona, en función de sus valores, de su principio y conciencia, tiene el legítimo derecho de poder acceder o profesar cualquiera sea la religión o creencia en la cual él desarrolla su espiritualidad o su pensamiento. Por lo tanto, este es un elemento muy importante en el marco de los derechos fundamentales, donde queda establecido taxativamente, categóricamente, que tenemos la plena y absoluta libertad de poder escoger o elegir aquella expresión espiritual o de creencia que más nos representa, que más nos identifica. Por lo tanto, es un tema relevante que ya es parte del proyecto de nueva Constitución que debemos votar a partir del 4 de septiembre. Y en este mismo marco, en este mismo escenario, podrán erigir templos, dependencias y lugares para el culto, mantener, proteger y acceder a los lugares sagrados y aquellos de relevancia espiritual, rescatar y preservar los objetos de culto o que tengan un significado sagrado. En consecuencia, el Estado reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser humano. Eso se vincula fundamentalmente con lo que acabamos de señalar, en términos que además de poder profesar una determinada religión o creencia, vamos también a poder establecer y asistir con regularidad, con frecuencia, a aquellos templos o dependencias donde uno desarrolle o manifieste su espiritualidad. En consecuencia, son espacios muy relevantes, muy significativos, porque no solamente de materia viven los seres humanos, sino que también de algo muy especial y significativo que nos otorga la vida, que es la espiritualidad y las creencias. En este sentido, las agrupaciones religiosas y espirituales podrán organizarse como personas jurídicas de conformidad a la ley, respetando los derechos, deberes y principios que esta Constitución establece. Estas, por razones evidentes, no podrán perseguir fines de lucro y sus bienes deberán gestionarse de forma transparente de acuerdo a lo que establezca la ley. Claramente, y hay cosas que parecen muy obvias, pero es necesario en su momento describirlas, que queden consignadas, que queden estipuladas en el marco de la redacción de esta nueva Carta Fundamental. Porque claramente no son empresas privadas, no son empresas que busquen el lucro, sino que desarrollar las creencias, el pensamiento, la espiritualidad, y eso claramente se da en un marco fundamentalmente en lo institucional. De ahí el preservar y respetar estos derechos que claramente han sido también promovidos por la propia ciudadanía. Continuamos con la aprobación del artículo 8. ¿Y qué dice este artículo? Fundamentalmente lo siguiente: la libertad de expresión. Esto es fundamental en una sociedad moderna donde todos los ciudadanos y ciudadanas queremos participar activa y comprometidamente.
La libertad de expresión. Toda persona natural o jurídica tiene derecho a la libertad de expresión y opinión, en cualquier forma y por cualquier medio. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. No existirá censura previa, sino únicamente las responsabilidades ulteriores que determine la ley. Esto en el marco de una sociedad democrática es fundamental, cuando los ciudadanos y ciudadanas, ya sea de manera personal o colectiva, quieren expresar su mirada, su opinión, su visión respecto a determinados ámbitos que están sucediendo, ya sea para elogiarlos, para hacer una crítica positiva o también para hacer alcances, observaciones que permitan mejorar muchos aspectos de nuestra sociedad moderna y también, por qué no decirlo, altamente compleja. Por lo tanto, es un ámbito muy significativo, el cual ciertamente queremos destacar. El artículo 9, ¿qué nos dice este artículo? El derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Es deber del Estado proteger en forma equitativa el ejercicio de este derecho a todas las personas a través de una política de prevención de la violencia y el delito que considerará especialmente las condiciones materiales, ambientales, sociales y el fortalecimiento comunitario de los territorios. Por lo tanto, se reconoce el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. ¿Qué más preciado para una comunidad, para una sociedad, que justamente poder vivir en espacios seguros, libres de violencia? Y en ese sentido, el Estado debe asumir un rol fundamental en términos de garantizar este espacio, este derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Y para ello generará toda la institucionalidad o fortalecerá la institucionalidad ya presente y que justamente busca proteger, resguardar a la ciudadanía en su conjunto. De ahí el significado, la relevancia que tiene la aprobación de estos artículos que ciertamente ayudan al colectivo de nuestra sociedad que día a día necesita desenvolverse en distintos ámbitos de acción, porque el ser humano en su concepción integral se desplaza, se despliega en distintos tipos de acciones, ocupaciones y actividades que le son propias de su formación valórica y de principios. Las acciones de prevención, persecución y sanción de los delitos, así como la reinserción social de las personas condenadas, serán desarrollados por los organismos públicos que señale esta Constitución y la ley, en forma coordinada y con irrestricto respeto a los derechos humanos. Este es un elemento muy importante y que claramente debe ser fortalecido, potenciado por esta nueva Carta Fundamental y que es generar aquellos espacios de reinserción social de personas que están hoy en día privadas de libertad, que están encarceladas. En este orden de ideas es fundamental que se generen espacios de rehabilitación, porque antes de reinsertarnos socialmente es necesario que las personas generen espacios de formación educativa y de capacitación, para que así, cuando cumplan con su debida condena, estos tengan la capacidad, las herramientas necesarias para poder luego desenvolverse al interior de nuestra sociedad. Por ello, lamentablemente, muchas personas que han pasado por estos escenarios de privación de libertad y que luego quieren reinsertarse, no lo pueden hacer de manera íntegra, de manera cabal, porque carecen de las herramientas y de los instrumentos necesarios para poder hacerlo. Por lo tanto, si nuestra Carta Fundamental, si nuestra futura Constitución es capaz de establecer, de fortalecer y potenciar aquellas instancias de reinserción social que incorporen la capacitación y la formación de aquellas personas que han sido privadas de libertad, será esencial para que se puedan desenvolver adecuada y justamente al interior de nuestra sociedad. Por lo tanto, es un deber colectivo, es un deber de sociedad, justamente plasmado y garantizado por el Estado de Chile. Siguiendo con las láminas de apoyo, también es relevante señalar que se ha aprobado el artículo 11. ¿Y qué dice este artículo? Fundamentalmente dice vinculación con el derecho a la libertad ambulatoria. ¿Y qué implica esto? Que toda persona tiene derecho a trasladarse, residir y permanecer en cualquier lugar del territorio nacional, así como a entrar y salir de este. La ley, por lo tanto, regulará el ejercicio de este derecho. En este ámbito, todos los seres humanos, vecinos y vecinas que habitamos un determinado territorio nacional o en determinada parte del territorio, tenemos la libertad, el espacio, la oportunidad
de podernos desplazar, ya sea por razones personales, familiares, laborales, comunitarias. Independiente de aquel fundamento o razón, es necesario que tengamos esa capacidad, ese derecho establecido constitucionalmente para que nos podamos desenvolver, trasladar en cualquier territorio, en cualquier espacio de nuestro país. Recalcar que más allá de nuestro origen de residencia, también tenemos la opción legítima en su determinado momento de podernos trasladar legítimamente en función de aquellos fundamentos, de aquellas razones de carácter personal, familiar o laboral que nos implique justamente establecernos en un nuevo espacio, en un nuevo territorio. Antes de proseguir, estimados vecinos y vecinas, los vamos a invitar fraternalmente a un espacio comercial para que luego sigamos analizando en profundidad aquellos elementos, aquellas normas que ya han sido aprobadas por la Convención Constitucional a través de la aprobación de las preferencias u opciones favorables de 103 o más convencionales constituyentes que constituyen a su vez los 2/3 necesarios para que estas normas que son propuestas por las distintas comisiones de trabajo pasen formalmente a constituir el borrador oficial o la propuesta planteada para que podamos votarlo posteriormente el día 4 de septiembre. Nos vemos en un momento. Centralnoticias.cl CN Televisión están presentando Ciudadano al Día. Cada jueves a las 20 horas, ingresamos a los archivos del pasado. Un recorrido por la nostalgia. La historia es nuestra. Retransmisión los fines de semana. Centralnoticias.cl CN Televisión presentan cada miércoles a las 20 horas Vida Campesina, lo mejor del mundo rural, en una grata conversación junto a profesionales que le orientarán de los temas de nuestros campos chilenos. Cada miércoles, 20 horas, Vida Campesina, por centralnoticias.cl, CN Televisión. Cada jueves a las 20 horas, ingresamos a los archivos del pasado. Un recorrido por la nostalgia. La historia es nuestra. Retransmisión los fines de semana. Cada jueves a las 20 horas, ingresamos a los archivos del pasado. Un recorrido por la nostalgia. La historia es nuestra. Retransmisión los fines de semana. Centralnoticias.cl CN Televisión están presentando Ciudadano al Día. Retomamos nuevamente su espacio, Ciudadanos al Día, un espacio, una oportunidad para poder conversar temas relevantes, significativos del acontecer ciudadano. Y en este contexto estamos justamente ya desde hace un par de semanas a la fecha analizando en profundidad aquellas normas que ya están siendo aprobadas por el Pleno de la Convención Constitucional, previo trabajo de las 7 comisiones que están participando ardua y activamente en fijar, en determinar qué aspectos van a ser propios de la nueva Carta Fundamental. Recordando que este espacio, esta propuesta, va a ser votada por toda la ciudadanía en su conjunto el día 4 de septiembre. Y recalcar que en esta votación va a ser obligatoria, es decir, todos los ciudadanos y ciudadanas de 18 o más años van a participar necesariamente en este proceso porque es el referéndum, es el plebiscito de salida justamente para poder votar esta nueva Constitución.
Y en esa calidad de tal, como ciudadanos y ciudadanas, tenemos la obligación política y ética de participar en esta instancia, que tiene justamente un ribete histórico porque es por primera vez donde la ciudadanía, de manera activa, consciente y comprometida, ha sido quien ha promovido justamente que se generen las bases y las condiciones necesarias para que se apruebe una nueva constitución al calor del análisis y propuestas de la ciudadanía. Estábamos justamente analizando el artículo 11 que dice relación al derecho a la libertad ambulatoria. Es decir, toda persona tiene derecho a trasladarse, residir, permanecer en cualquier lugar del territorio nacional, así como a entrar y salir de este. En ese sentido, la ley regulará el ejercicio de este derecho. Como lo señalábamos antes de ir a los comerciales, claramente que como ciudadanos y ciudadanas tenemos esa facultad, esa condición de podernos desplazar por diversas razones de carácter personal, laboral, familiar o comunitaria al interior de nuestro territorio nacional. Continuando con las exposiciones y los artículos, las normas ya aprobadas por el Pleno de la Convención Constitucional, es menester destacar el artículo 11 bis. ¿Y qué dice este artículo? Que es muy importante. Prohibición de desplazamiento forzado. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna persona será sometida a desplazamiento forzado dentro del territorio nacional, salvo en las excepciones que establezca la ley. Por lo tanto, ninguna persona o grupo o institución de manera arbitraria y unilateral será desplazada forzadamente al interior de nuestro territorio. Y eso claramente ya lo resguarda la normativa que ha sido aprobada ya por el Pleno de la Convención Constitucional. En ese sentido, todos los ciudadanos y ciudadanas que hemos sido parte de este proceso desde octubre del año 2019, requerimos justamente esta información, estos contenidos que nos permiten conocer, debatir, reflexionar respecto a aquellos análisis que claramente deberán quedar plasmados en el día 4 de septiembre, cuando realicemos la votación en el marco del plebiscito de salida para aprobar esta nueva Constitución de la República de Chile. Otro elemento importante que está presente acá en las láminas de apoyo que vamos desarrollando dice relación con el artículo número 12. ¿Y qué nos señala este artículo? El derecho a la identidad, algo tan relevante, tan significativo para todos los seres humanos. Y dice lo siguiente: toda persona tiene derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento de su identidad, en todas sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo las características sexuales, identidades y expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas. El Estado garantizará el pleno ejercicio de este derecho a través de acciones afirmativas, procedimientos y leyes correspondientes. Y claramente este derecho se hace carne, se logra expresar en lo concreto a través de sus diferentes instituciones. Si hoy en día hacemos una reflexión cercana de qué institución se vincula a ello, claramente el Servicio del Registro Civil e Identificación se vincula, se relaciona claramente con esta tarea de entregar identidad a las personas que residen en nuestro territorio nacional. Algo que claramente ya está siendo plasmado, está siendo fijado al interior de la propuesta definitiva que va a ser sometida a votación el día 4 de septiembre. Otro elemento importante, de lo cual de manera transversal ha recibido el apoyo de la ciudadanía y que claramente lo recogió así los convencionales constituyentes, se vincula básicamente con el artículo 14. ¿Qué dice este artículo? Básicamente la libertad de emprender y de desarrollar actividades económicas. ¿Y qué quiere decir esto en profundidad? Toda persona natural o jurídica tiene libertad de emprender y desarrollar actividades económicas. Su ejercicio deberá ser compatible con los derechos consagrados en esta Constitución y con la protección de la naturaleza. Por lo tanto, como dice ahí en la lámina de apoyo, atrévete a emprender. Y es importante que esto ya haya sido plasmado, haya sido fijado al interior de esta propuesta que está elaborando la Convención Constitucional. Porque justamente habían algunas sospechas, algunas inquietudes respecto a si esto iba a quedar plasmado o no al interior de la propuesta de la nueva Carta Fundamental. Y claramente quedó expresamente establecido que todas las personas que residimos en nuestro país tendremos el derecho natural a emprender, a generar actividades económicas, ciertamente respetando también el entorno
de la naturaleza. Así que es un elemento que tiene, yo diría, un apoyo y un respaldo transversal como ciudadanía. Y claramente quedó fijado, quedó establecido en este proyecto de ley que va a ser en marco de la nueva Constitución. En relación al contenido y los límites de este derecho, serán determinados por las leyes que regulen su ejercicio, las que deberán promover el desarrollo de las empresas de menor tamaño y asegurarán la protección de los consumidores. Claramente ya se viene dando desde hace mucho tiempo que el Estado, a través de sus distintas instituciones públicas y municipales, están abordando, están apoyando a diferentes iniciativas a nivel local, regional y nacionalmente que tienen que ver con los microemprendimientos y emprendimientos generados por personas naturales y colectivas que justamente buscan generar alguna oportunidad de negocio, alguna instancia productiva y que claramente queda consagrado en en el borrador, en la propuesta que va a ser sometida a votación el 4 de septiembre. En consecuencia, un derecho tan relevante, tan significativo como la capacidad de emprender para generar utilidades en función de nuestros talentos, nuestras capacidades, ya está establecido. Y eso claramente va a tener el apoyo, el respaldo ciudadano el día 4 de septiembre. Ahora bien, hay algo que también es muy importante y que claramente ya fue fijado por los convencionales constituyentes. Y dice relación a lo siguiente, algo que causó mucha molestia, mucha indignación al interior de la ciudadanía. ¿Qué dice esto? Las prácticas de colusión entre personas y abusos de posición monopólica, así como las concentraciones empresariales que afecten el funcionamiento eficiente, justo y leal de los mercados, se entenderán como conductas contrarias al interés social. La ley establecerá las sanciones a los responsables que cometan estos actos de colusión. Y justamente la imagen de apoyo grafica aquellos casos que han sido más simbólicos, más potentes en términos de generarse lamentablemente estos escenarios de colusión, como fue el caso de las farmacias, el caso del confort y los pollos, donde los empresarios de estos rubros se coludieron, se pusieron de acuerdo para fijar, para limitar determinados precios, lo cual claramente atenta contra la libre competencia y también contra la ética que debe primar por sobre todas las cosas. Por eso es muy significativo, muy importante que haya quedado consignado en esta propuesta de nueva constitución que todas estas malas, terribles prácticas sean sancionadas en el marco jurídico que va a respaldar la nueva constitución, justamente velando por el interés nacional. Continuando con la línea de las aprobaciones de normas, también está claramente establecido algo que es muy significativo para las personas y que dice relación al artículo 15. ¿Y qué nos señala este artículo? La protección, promoción y respeto del derecho a la privacidad de las personas, sus familias y comunidades. Esto quiere decir fundamentalmente que ninguna persona ni autoridad podrá afectar, restringir o impedir el ejercicio del derecho a la privacidad, salvo en los casos y formas que determina la ley. Eso queda claro si una persona se visualiza, se proyecta cometiendo un delito de manera flagrante, claramente va a ser detenida o se le va a generar algún tipo de allanamiento. Pero en condiciones normales, en condiciones de vida natural, ninguna persona puede ser violentada su derecho a la privacidad. Por lo tanto, ahí como bien expresa la lámina, preservemos el derecho a mantener nuestra privacidad, que por lo pronto es un derecho humano fundamental. Continuando con las exposiciones vinculadas a este artículo 15, y ya lo mencionaba anteriormente, también queda establecido de manera muy clara que los recintos privados son inviolables. Esto ligado justamente al artículo que estábamos analizando anteriormente. Por lo tanto, la entrada, registro o allanamiento solo podrán realizarse con orden judicial, previa dictada en los casos específicos y en la forma que determine la ley, salvo las hipótesis de flagrancia, que era lo que yo mencionaba anteriormente. Y ahí justamente en la lámina de apoyo nos señala ahí el infograma o la infografía, que el allanamiento es el ingreso a un recinto cerrado con fines de investigación. Es una medida útil para obtener la información probatoria. Y es dictada, esta es la clave, es dictada por el juez y requerida por el fiscal que investiga un hecho
presuntamente delictivo. Eso justamente para entender en qué momento o en qué escenario se podría provocar algún tipo de allanamiento. Pero en condiciones normales, ningún recinto es violable en términos de ingresar de manera arbitraria a un recinto privado. Otro elemento y que dice básicamente con nuestra vida moderna en la cual nos desenvolvemos en la actualidad, que toda forma de documentación y comunicación privada es inviolable, incluyendo sus mandatos. La intercepción, captura, apertura, registro o revisión solo podrá realizar con orden judicial previa dictada en la forma y para los casos específicos que determine la ley. Ahora sí, vamos con el artículo 18, que también es muy relevante, muy significativo y que generó también un amplio debate al interior de la Convención Constitucional. ¿Y qué nos señala, a qué nos refiere este artículo 18? Que es básicamente el derecho de propiedad. ¿Y qué nos señala este artículo? Que toda persona, natural o jurídica, tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables. Esto claramente es un elemento muy significativo, muy importante para aquellas personas que manifestaban algún tipo de sospecha, de duda respecto a que este proceso constitucional iba a ser respetuoso del derecho a la propiedad. Y justamente lo es, y ha sido así establecido, así estipulado en la propuesta de nueva Constitución Política de la República de Chile. Continuando con el análisis de nuestras normas que ya han sido aprobadas en el marco de la Convención Constitucional, queda establecida claramente, era a través de su artículo 20, que ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. En consecuencia, ninguna persona puede ser privada de su propiedad de manera arbitraria, de manera injusta, salvo que se genere una situación de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. Esas son como la excepción para que se genere ese tipo de condición. Vamos ahora con el artículo 44, que es muy importante en términos de nuestra condición de entes sociables, donde los seres humanos tendemos a reunirnos, a generar espacios de encuentro colectivo para poder justamente analizar, discutir, debatir y plantear temas importantes para nuestra comunidad que también se transmiten a las autoridades correspondientes. ¿Y qué dice fundamentalmente el artículo 44? El derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente. En rigor, todas las personas tienen derecho a reunirse y manifestarse en lugares privados y públicos sin permiso previo. Esto es un tema muy significativo, muy relevante y que tuvo su máxima forma de expresión, de manifestación, a partir justamente del estallido social de octubre del año 2019, donde las personas, las comunidades en general de Arica, Punta Arenas y de Mala Cordillera se fueron expresando, se fueron manifestando pacíficamente, la gran mayoría, solamente casos muy aislados de violencia extrema, pero donde fundamentalmente las personas y la comunidad en general quería expresarse, quería manifestarse y establecer y manifestar a las autoridades políticas que gobernaban en aquel momento que era necesario establecer una nueva lógica, un nuevo paradigma constitucional que nos permita vincularnos y relacionarnos en el marco de esta sociedad moderna y altamente compleja. Y fue así como de manera clara los actores políticos de la época entendieron que era necesario justamente para poder provocar estas transformaciones que pudiéramos fijar a través de un proceso participativo de una nueva constitución. Fue así como en octubre del año 2020 se somete a la votación del plebiscito y donde de manera mayoritaria, prácticamente con el 80% del apoyo de los ciudadanos y ciudadanas, se define establecer una nueva constitución para Chile. En consecuencia, es un derecho ya establecido, ya estipulado, consignado en esta nueva propuesta de Carta Fundamental, el derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente. Esto claramente dentro de los cánones también que no se genere ningún tipo de perjuicio o daño a la propiedad pública y privada, donde en líneas generales siempre las manifestaciones también tienen
S. Rivetti. Y finalmente hay un último artículo que ya fue aprobado por la Comisión de Derechos Fundamentales y posteriormente en el Pleno de la Constitución, y que dice relación con el derecho de petición. ¿Y qué quiere decir esto? En términos concretos, en términos muy simples. El derecho de petición es que toda persona tiene derecho a presentar peticiones, exposiciones o reclamaciones ante cualquier autoridad del Estado. Esto es muy importante porque generalmente muchas veces por acción u omisión determinados entes de la administración pública cometen algunos errores o dejan entrever algunas dudas. Y eso genera que necesariamente las personas puedan expresar las dudas que existen al respecto y se puedan aclarar. En ese sentido, la ley regulará los plazos y la forma en que la autoridad deberá dar respuesta a lo solicitado, además de la manera en que se garantizará el principio de plurilingüismo en el ejercicio de este derecho. Hoy en día esto lo podemos homologar a lo que ocurre a través de la ley de transparencia, donde fundamentalmente las personas que necesitan acceder a determinada información por conocimiento, dudas o interrogantes que se van generando, tanto como personas naturales como jurídicas, pueden hacer las consultas correspondientes a la variada gama de instituciones públicas y municipales existentes a nivel nacional y donde claramente pueden plasmar a través del marco de la ley de transparencia todas sus consultas, todas sus interrogantes y dudas que sean necesario esclarecer. En consecuencia, estimados vecinos y vecinas, día a día van ya forjándose, se van plasmando nuevas normas que están siendo aprobadas por el Pleno de la Convención Constitucional. En este ámbito es menester señalar que ya a mediados de esta semana ya se han aprobado más de 200 normas al interior del Pleno de la Convención Constitucional y que claramente van a quedar plasmadas en la propuesta o proyecto de constitución y que como ciudadanos y ciudadanas vamos a tener que votar, vamos a tener que sufragar este 4 de septiembre de manera obligatoria. Es decir, todos los ciudadanos y ciudadanas de 18 o más años tendremos la responsabilidad, la obligación de asistir a los diferentes recintos de votación de la comuna, de la región y del país para manifestar claramente nuestra opción en rigor o en virtud del trabajo que ha ido desplegando la Convención Constitucional formada por sus 155 convencionales constituyentes y que han desarrollado un trabajo muy interesante, muy analítico y en profundidad al interior de las siete comisiones que le dan vida al Pleno de la Convención y que claramente han trabajado arduamente y comprometidamente en términos de trabajar pensando en el presente y futuro de Chile. En este contexto tenemos la obligación ética, moral, de ciudadanos y ciudadanas de participar de este proceso. Por eso es vital que nos informemos, que nos vayamos familiarizando con estos conceptos, con estas ideas, que claramente van a ser impregnadas, que van a quedar consignadas en la propuesta final de votación de la Constitución de la República de Chile. En ese sentido, es el llamado a que cada vecino y vecina que en su momento disponga de la información visual, presencial, escrita, esté informándose continuamente para que así tome una decisión correcta el día 4 de septiembre. En el próximo capítulo de Ciudadanos al Día, ciertamente vamos a analizar nuevas normas que durante esta semana ha estado muy llana a justamente aprobar normas y que vamos a poder analizar en profundidad en el próximo capítulo que vamos a abordar en materia de aquellas normas que están siendo aprobadas y que finalmente daremos cuenta y tendremos la posibilidad de optar o no a partir del 4 de septiembre. Por mi parte, estimados vecinos y vecinas, les invito a seguir informándonos, les envío un gran abrazo a la distancia y, por cierto, entregaremos a través de este espacio Ciudadanos al Día la veracidad y la rigurosidad de aquellas normas que ya están siendo aprobadas y que van a ser parte del referéndum, del plebiscito de salida del 4 de septiembre, donde todos los ciudadanos y ciudadanas de manera activa y comprometida vamos a participar dicho proceso en términos de fijar por primera vez en la historia republicana, democrática de nuestro país, una nueva constitución política para la República de Chile en vigor y en función de la participación activa de todos los ciudadanos y ciudadanas. Un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Centralnoticias.cl
CN Televisión han presentado Ciudadano al Día.